En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos siempre a la Virgen María que ore con nosotros para que recibamos el Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró las lecturas bíblicas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí van llegando ahora, poco a poco. 3, 6, 8. Pues hoy voy a tratar, bueno, estamos hablando del capítulo 5 de San Juan, ¿ok? Y en ese capítulo hay un tema que voy a introducir hoy porque esta semana salió un artículo público aquí en Estados Unidos que pronto van a oír en otros sitios. Les voy a leer lo que dice, aquí tengo en mi teléfono, lo copié. Cuando sale un artículo, no tengo tiempo de leerlo, le saco una foto para leer después. Pues solamente puedo leer el titular. Y ponía así, Secret Vatican Book, un libro secreto del Vaticano, hasta con profecías de 1100 años, revela cuándo el juicio va a tener lugar, el juicio final. Dice, y la extraña conexión con la enfermedad del Papa Francisco. Ese es dice Secret Vatican Book. Lo pusieron así en las noticias, ¿no? Y fíjense lo poco secreto que es que tengo una copia de ese libro. Lo he tenido más de casi 50 años que lo publicaron. Pero antiguamente, cuando iban a elegir a un papa, pues miraban ese libro, este libro era un folleto que lo escribió un santo irlandés. Se llamaba eh, ¿cómo se llama este? Eh, San Malaquías. Era un obispo de Irlanda que iba camino de Roma y al ir a Roma pasó por el monasterio donde estaba San Bernardo y allí se puso enfermo y murió. Y ese obispo de Irlanda le encontraron que tenía un documento con una serie de títulos de personas que nadie entendía. Y después dijeron, estos son títulos de los papas que va a haber hasta el fin del mundo. Y a cada papa le daba un título en latín, todo está en latín, ¿no? Un título de 2 o 3 palabras. Y antes, antiguamente, cuando moría un papa, buscaban enseguida a ver por el título de esa profecía, a ver quién será el siguiente papa. Y pues muchos creen que eso lo inventaron hacia el año 1500, porque querían que saliera elegido uno y dijeron, esta es profecía que dice que va a salir este. Y no salió, salió otro. Y desde entonces, cada vez que van a elegir un papa, van buscando a ver quién será el siguiente papa. Y algunos de ustedes han conocido los últimos papas, ¿no? Ustedes, ¿no? Si son jóvenes, pues ¿se acuerdan de Pío XII? Algunos se acordarán, ¿no? Después de Pío XII, que murió en 1958, vino Juan XXIII. Y a ese Juan XXIII, el título que a Pío XII le llamaban Pastor Angélico, que era un hombre muy fino, así, el pastor, ¿no? Que dio varias encíclicas. Pero después de que murió Pío XII, había un papa que decía que se llamaría Pastor et Nauta, pastor y marinero. Y el papa que salió elegido fue Juan XXIII, que era patriarca de Venecia. Y Juan XXIII fue el que abrió la iglesia con el Concilio Vaticano, ¿no? Y él venía de Venecia, allí tienen que ser marineros. Decían, hoy pues le pega perfectamente a Juan XXIII, ¿no? Y después cuando murió Juan XXIII decían, ¿quién vendrá al siguiente? Y el siguiente fue Pablo VI.
Y a Pablo VI decía, esa profecía lo llamaba flor de flores. Y pues todos mirando, ¿cómo es que ese papa tiene ese título, flor de flores? Y dijeron, es que tenía en su escudo, tenía la flor de lis, la francesa esa, que es la flor de las flores, pero quizás se llamó por eso. Bueno, hasta ahí todo iba bien, pero murió Pablo VI y el siguiente papa nadie sabía quién iba a ser. Y el título ponía Media Luna. Y unos creían, pues será alguien del Oriente Medio, donde están los musulmanes, la Media Luna. Otros decían, quizá habrá una guerra con los musulmanes y llama Media Luna. Fue el papa que duró un mes. Antes de que eso, ya se murió Juan Pablo I. No dice, se llamó de Media Luna. Después, ¿quién viene después? Había un papa que tiene una descripción muy larga y se llama del trabajo del sol. Trabajo del sol. Y era Juan Pablo II. Y algunos dicen que nació durante un eclipse de sol. Dicen que Juan Pablo II, quién sabe. Después se inventan cosas. Pero Juan Pablo II fue un papa muy luminoso, ¿no? Realmente brilló por todo el mundo. Fue el papa que bajó por los cielos. Pero cuando murió Juan Pablo II, pues vino, eh, eh, ¿quién? Benedicto XVI. Y a Benedicto XVI lo llama la gloria de la oliva. Y nadie sabe por qué. Y algunos decían, será un papa benedictino porque hay una rama benedictina que es olivetana, oliva, ¿no? Pues nadie sabía por qué. Y después de ese de Benedicto XVI viene el último papa, que es el que toca ahora, se pone aquí Pedro Romano, que sería ese, el papa de ahora. Y de ese papa dice que en la persecución final de la Iglesia romana reinará el papa Pedro el Romano, que alimentará a su rebaño con muchas tribulaciones, este papa. Después de lo cual, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez juzgará el mundo. Como será que Roma será destruida, pues este papa y viene el juicio final. Eso, y sacaron esto ahora. Es una profecía falsa. Lo único que, pues a veces coincide algo, ¿no? Y esas cosas no estamos obligados a creerlas ni nada. Pero el otro día lo publicaron como que era un documento secreto del Vaticano, etcétera. No, era muy conocido de mucho tiempo. Lo único que ahora pues dicen, estamos en el último papa o hay otros papas después, nadie sabe, ¿no? En fin, les gusta al mundo alarmar, pero estamos en un tiempo donde es posible destruir el mundo. Tenemos bombas atómicas y hay tantos sitios donde están medio en guerra. Irán posiblemente tiene bombas atómicas, Corea del Norte y Rusia y Trump tienen, y también Inglaterra, Israel también, y todos son países movidos por el odio. Y el odio produce muerte. Entonces, uno nunca sabe, pero hay que estar siempre preparados. Y el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 5, pues habla de eso. A ver que quién juzga, Jesús juzga y cómo juzga, a quién juzga. Pues vamos al capítulo 5 de San Juan, ¿no? Hay que olvidarse de esta cosa así, porque son profecías que el que quiera las cree y el que no tampoco no hace ningún mal. Y estábamos hablando el otro día de aquel paralítico de la alberca de Bethsaida, ¿no? Que Jesús lo curó y al final le dijo, vete en paz y no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Había estado allí por sus pecados. Y dice que Jesús lo encontró en el templo. Y, y entonces, pues, Jesús, porque ese paralítico representa al pueblo judío. El pueblo judío había estado en el Éxodo, dice el libro de Deuteronomio, 38 años
en el desierto esperando la muerte, porque murmuraron contra Moisés, murmuraron contra el maná, contra todo, y Dios dijo, todos los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, van a morir. Y estuvieron 38 años en el desierto esperando que se murieran todos. Era 38 años de esperar la muerte. Y este paralítico llevaba 38 años también y no tenía nadie que lo ayudara. Entonces, lo único que podía esperar es morirse. Pero llegó Jesús y Jesús le trajo la vida y lo curó. Pero le dice, y cuando lo curó, en vez de agradecerlo a Jesús, se fue a decir a los judíos, fue Jesús el que me curó. Dice, y los judíos buscaban matar a Jesús. Cuando Jesús hace un milagro grande, la respuesta de los malos es tratar de matar a Jesús. Y aquí en el capítulo 5 pasa eso, y después también en la resurrección de Lázaro. Después de que resucitó a Lázaro, decidieron matar a Jesús y a Lázaro, a los dos. Y San Agustín se burla de los judíos, decían, querían matar a Lázaro. Si Jesús lo resucitó cuando se murió, no lo va a resucitar cuando lo maten. Igual el poder de Jesús es el mismo. Pero dice el Evangelio de San Juan que después de resucitar a Lázaro, querían matar a Lázaro y a Jesús. Y aquí cuando curó a este paralítico, querían matar a Jesús en los dos casos. Porque el paralítico, para San Juan, es un hombre que estaba ya muerto. Bueno, estaba esperando la muerte. Y explica, después de la curación del paralítico, Jesús da un sermón que lo tienen al final del capítulo, en el capítulo 5, no, versículo, no puedo ver, versículo 15. 5:15, San Juan. Después de que Jesús le dijo, vete en paz y no peques más para que no te suceda algo peor. Que dice aquí que el hombre que había sido curado se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Y por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía cosas en sábado. El sábado era el día de descanso. Pero Jesús les replicó, y ahora comienza el sermón de Jesús. Dice, mi padre hasta ahora trabaja hasta ahora, yo también trabajo. Y los judíos trataban con mayor empeño de matar a Jesús, porque no solamente que plantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su padre. Y los judíos decían, eso no podemos aceptar. Y entonces viene el sermón, el discurso de Jesús sobre su obra. Comienza el versículo 19. Y este es un discurso difícil, porque habla de Jesús como fuente de vida y de juicio. Y va a hacer varias referencias a la resurrección de Lázaro, donde allí Jesús prueba que es fuente de vida, resucitando a Lázaro. Son dos capítulos que se corresponden el uno con el otro. A este hombre paralítico Jesús le ofreció la vida, pero se quedó muerto. Lo curó en el cuerpo, pero en su alma, diríamos, quedó muerto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da vida? Va a decir, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo que da vida es, en San Juan, es la fe y el amor. Ya vimos la vez pasada que uno dice, en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Y aquí en el capítulo 5 dice que el que, el que cree en mí no morirá porque ha pasado de la muerte a la vida. El que cree ha pasado de la muerte a la vida. En la carta de San Juan es el que ama ha pasado de la muerte. Dice, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y pasar de la muerte a la vida es resucitar. Y Jesús resucita a los muertos. ¿Dónde están los muertos? Para San Juan, el mundo está lleno de muertos. Porque todo el que no tiene la vida de Jesús está muerto. Ya antes, ve, en los evangelios el primero que salió fue en San Mateo,
capítulo 8, más, de San Mateo, versículo más o menos 20, por allí. Mateo 8:20. Había un joven que quería seguir a Jesús, ¿no? 8:20. Dice bueno, en el 8:18 de San Mateo, dice que viéndose rodeado de una muchedumbre, se fue a la otra orilla y se le acercó uno y le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar la cabeza. Y después dice, versículo 21, otro de los discípulos le dijo a Jesús, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre antes de seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, pues se le había muerto su padre, quería ir a enterrarlo. Jesús dice, pues porque así es mi familia. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque los que no tienen fe, los que no son discípulos de Jesús, están muertos, espiritualmente muertos. Y Jesús viene a dar vida a esos muertos que están, el mundo está lleno de muertos. Gente que no tiene fe, gente que no tiene amor, están muertos espiritualmente. Y Jesús viene a dar vida a los muertos. Unos para que crean, otros para que practiquen el amor. Es la mente como piensa San Juan, ¿no? Y entonces los discípulos de San Juan, nosotros que creemos, estamos vivos, tenemos la vida que nos ha dado Jesús, una vida espiritual. Y San Pablo también habla de que con Jesús resucitan los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Para los griegos era la resurrección de los que fueron enterrados. Si pensaban los griegos. Y San Pablo les dice, pues entierras una semilla y sale de vuelta, ¿no? Así también hay resurrección, para que entendieran que hay resurrección a nivel material, que hasta las semillas de trigo resucitan, para que entendieran, hay otra resurrección espiritual que los griegos no entendían. Y nosotros estamos aquí porque creemos en la resurrección. ¿Que la resurrección cuándo sucede? Ahora. Cada vez que creemos, recibimos una nueva vida, estamos ya vivos. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Y cuando uno muere, pues se duerme. Yo recuerdo, hubo un sacerdote que fue discípulo mío. Y cuando murió, también otra señora que sigue la clase de Biblia. No sé si está aquí, Emma Garza. No, pues cuando... Sí, aquí está. Sí, Emma Garza, sí. Cuando uno muere, a veces están cantándole toda su familia, rezando Mírele. por él. Sí, ok. Y pues está oyendo oraciones aquí, la familia que lo aman y así, y se duerme, se muere. Pero cuando muere, resucita, está vivo, diríamos en el cielo, está vivo con Cristo. Y allí se encuentra con otra familia, sus padres, sus abuelos y todos que le están esperando. ¿No? Y te duermes aquí y te despiertas en otro sitio. Es cuando uno viaja. Yo iba a preparar la Biblia y me he quedado dormido en el salón, en el sillón, con mi gatita a mi lado. Me he quedado dormido y me he despertado y estaba soñando. Y tengo que pensar, ¿dónde estoy? Pues cuando uno muere, si ha tenido fe, cuando despierta, no necesita preguntar dónde estoy. Se va a encontrar con Cristo y todos los que creyeron de su familia. Los muertos, aquí nos damos físicamente vivos, pero el que no tiene fe, que está muerto espiritualmente. Y San Juan dice que lo que da vida es la fe o el amor. En el Evangelio dice que es el que cree en mí tiene vida eterna. Ya ha pasado de la muerte a la vida. En la carta dice, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Que el amor te da una nueva vida
y la fe también te da nueva vida. Y hay gente que practica el amor y no tiene fe. Y los que practican el amor, que quizás ni son cristianos, cuando mueran se van a encontrar en el cielo. Y no conocieron a Jesús mucho, pero tenían amor. Y Jesús les dirá, pues tuve hambre, tuve sed, y tú me diste de comer. ¿Cuándo? Si yo nunca te conocí. Pues sin saberlo, me estabas alimentando a mí. Entonces, cuando uno muere, también puede tener sorpresas buenas. Otros tendrán sorpresas malas. Sí. Bueno, el padre Elizondo, hoy es el aniversario de la muerte del padre Virgilio Elizondo. ¿Alguno de ustedes conoció al padre Virgilio Elizondo? Sí, hoy es el aniversario. Él trabajó conmigo, escribió muchos libros, era de mucha fe, pero al final sufría de depresión y se suicidó por la depresión y murió. Pero era un hombre muy bueno y hizo mucho, tenía mucho amor a las viejitas y a todos. Dios mío, yo lo conocí, el trabajo pastoral que hacía, estaba lleno de amor. Y uno que está lleno de amor ha pasado de la muerte a la vida. Murió en esta vida física porque perdió la cabeza, pero resucitó, está en el cielo, seguro, ¿no? Porque para San Juan la fe o el amor es lo que nos abre las puertas para una vida eterna. Y más el amor que la fe. Pero aquí San Juan, en el capítulo 5, pues dice ahí que, bueno, comienza el sermón con parábolas. ¿Ve? En el versículo, al principio, versículo 19, 5:19, Jesús decía, en verdad les digo, pues en verdad, algo muy importante. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Esa es una parábola. ¿Cómo aprendían los carpinteros antiguamente o los ceramistas? Si el papá era ceramista que hacía vasijas y así, el hijo miraba cómo trabajaba su padre y después hacía lo que había visto su padre y se convertía en ceramista. El carpintero, el hijo, iba con su padre, veía cómo el padre medía las tablas, cortaba, etcétera, y el hijo aprendía como mirando y después copiando lo que había visto a su padre. Y Jesús dice, pues yo con mi Padre del cielo es igual. Yo he visto y veo lo que hace Dios, lo que hace mi Padre, y yo continúo aquí haciendo lo que Dios ha hecho siempre. Cuidar de los pobres, defender a los huérfanos y las viudas. Yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Y mi Padre se cuidaba de los que sufrían, etcétera. Es una parábola que él está usando y él hace. Y bueno, y si el padre ve que el hijo es muy buen carpintero, el padre está contento. Mi hijo realmente está como yo. Y Jesús dice, Dios Padre me mira a mí y está muy contento. Es lo que les decía la semana pasada del miércoles de ceniza, ¿no? Que cuando nos mira una persona que amamos, pues nos gusta mucho que nos vea. Que los jugadores de fútbol, pues cuando está la novia viendo el partido de fútbol, pues juegan mejor porque lo está viendo su novia, que los ama, los quiere. Pues nosotros si amamos a Jesús, pues sabemos que Jesús nos está mirando, tenemos que hacer todo lo mejor posible. Porque si amamos a Jesús, los que no aman a Jesús lo olvidan. Y aquí pues Jesús dice que él sabe lo que ha hecho su Padre de siempre y él obra como su Padre. Y dice que por eso lo perseguían, porque dice, está haciendo que Dios es su padre. Y los judíos no podían aceptar. Dios no tiene hijos. Para ellos solamente existía Dios, no existía la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue la revelación que trajo Jesús, que había tres personas, ¿no? Y los judíos no creían y por eso pues perseguían a Jesús, porque Dios no puede tener hijos. Y los musulmanes lo mismo. Jesús no puede ser hijo de Dios, porque Dios no tiene hijos. Y Jesús dice, no solamente tiene un hijo, sino todos ustedes los he hecho hijos de Dios también, por adopción. Jesús era por naturaleza, era naturaleza divina. Y nosotros somos hijos por adopción. Y
¿Ve? La adopción para nosotros no significa mucho, pero en tiempo de cuando San Juan escribe el Evangelio, después de Nerón, prácticamente todos los emperadores romanos, uno era el padre del otro, no físicamente, era porque adoptaba uno, ¿no? Después de Nerón, vino Domiciano, un viejito, ¿no? Que persiguió a los cristianos. Y ese no tenía hijos y decían que a ver quién va a ser. Y entonces él, 2 semanas antes de morir, hizo un decreto diciendo que nombraba a Trajano, un general de origen español, nombraba hijo suyo, con derecho a heredar el imperio. Y los romanos lo aceptaron. Es que es hijo del emperador, porque lo adoptó como hijo. Y después Trajano, cuando iba a morir, también adoptó a otro español, Adriano, y lo adoptó como hijo. Y los romanos lo aceptaron, pues es emperador, porque es hijo del anterior. Era hijo por adopción. La adopción tenía mucho poder. Y cuando San Pablo dice que nosotros somos hijos adoptivos, etcétera, tenemos todos los derechos. Dios nos ha dado, tenemos derecho a heredar todo lo que Jesús nos ha preparado. Pero para nosotros la adopción, pues, es casi como una compasión que haces a un niño que está abandonado, lo adoptan. En el tiempo romano no. Era pasar no solamente la herencia, sino el poder que tenía el título. El emperador le pasaba el título al otro, heredaba el título de emperador y el título lo heredaba al otro por adopción. Y ve, hijo de Dios es el mayor título. Y ese título Jesús nos lo dio a nosotros. Y somos hijos adoptivos de Dios, porque Jesús nos lo ha hecho y tenemos todos los derechos de un hijo de Dios. Es la manera de pensar de aquel tiempo. ¿Ok? Y aquí pues Jesús dice que él era hijo de Dios y hacía lo que veía su padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, también tenemos que obrar como nuestro padre. Tenemos que imitar a hacer todo lo que hacía. Pero, ¿qué es lo que hacía Dios? No lo sabemos. Pero por eso vino Jesús a la tierra y nos enseñó cómo obraba el Padre. Jesús es el Hijo encarnado, la encarnación del Padre aquí en la tierra. Y entonces nosotros somos hijos de Dios si obramos como Jesús. Y automáticamente heredamos todo lo que tenía Jesús. Pues somos totalmente como Él. Imitamos y hablamos como Él y obramos como Él. Pero yo les decía que para San Juan la verdad no es lo que se dice, sino lo que se hace. Lo que se puede verificar, que se puede constatar, ¿no? Hacemos. Y aquí pues Jesús continúa hablando. Versículo 30. Dice, porque el Padre, 26, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará obras aún mayores que estas para que se asombren. Dice, Jesús había hecho milagros, dice, y van a haber milagros más grandes, milagros de amor. El sacrificio de Jesús es el mayor milagro. Y después Jesús dirá, y el que cree en mí hará las obras que yo hago y mayores todavía. Jesús dice que nosotros podemos hacer los milagros que hacía Jesús y mayores todavía. Jesús resucitó ¿a cuántos muertos? A dos, ¿no? A Lázaro y a un niño que estaba muerto allí, ¿no? Bueno, ya los tres resucitó. Y hubo santos que hicieron más milagros, resucitaron a más. Jesús dice, el que cree en mí hará las obras que yo hago y mayores todavía, porque el Espíritu de Dios vendrá a darle el poder y la fuerza. Y aquí Jesús dice que el Padre me ha enseñado cómo compadecerme de los pobres, como Dios ha compadecido siempre. Y después les dice, y no se asombren, porque los judíos no podían creer que Dios tiene un hijo y que Dios está aquí en la tierra. No, Dios está en el cielo. Y tenían a Dios entre ellos. Dice, porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. No dice resucita, sino da vida a los que quiere.
Jesús nos da vida a nosotros. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el poder lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Ve? El poder de juzgar es una cosa divina, solamente Dios juzga. Y los jueces de Israel les decía, el salmista dice, que ustedes son dioses. A los jueces, ustedes tienen el poder de vida y muerte. Dice, y cuidado con que no se pongan orgullosos. Ustedes están bajo Dios. A los jueces de Israel los llama dioses, porque el que tiene poder de vida y muerte, solamente Dios. Y los jueces tenían ese poder. Y así continúa aquí, en el versículo 24. En verdad les digo, otra cosa fuerte, ¿qué? Que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incluye en el juicio. El que cree en mí ya tiene una vida eterna y no hay juicio para él. El juicio es para San Juan, para los que no creen. Esos tienen que tener mucho miedo. Porque si tú eres hijo de Dios, cuando mueras, Dios te va a abrir las puertas del cielo. Entra, que te ha visto y te reconoce como hijo. Luego te vamos a ver. ¿Ve? Pero para la gente se porte bien, pues San Mateo escribió la historia del juicio final. Y el juicio final es una parábola. ¿Ve? Sí, aunque no sea creyente, sí. va al cielo, aunque no sea creyente. Aunque si tiene amor, el que tiene amor ha pasado de la muerte a la vida. Quiere decir, puede ir al cielo. En San Mateo. No, sí. Bueno, depende a quién hablaba, ¿no? Aquí San Juan escribe al final y San Pablo había escrito. Bueno, cada cual nos da, Dios nos ha hablado de diferentes modos a diferentes personas en diferentes tiempos. Dios ha hablado de diferentes modos. Es la carta a los hebreos que comienza, que Dios habló a través de los siglos a diferentes personas de diferentes modos. Y ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Sí, a ver. Cuando yo no conozco a Dios, nadie me habló de Él, pero yo hago lo mejor que puedo. Yo entrego lo que tengo y amo a los demás. Dios habita en mí, pero yo no lo conozco, ¿sí? Pero Él habita. Si yo estoy educada, yo estoy formada y conozco a Dios, eso para mí es más responsable porque más se me pide, porque estoy consciente de que Dios existe. Entonces, una persona que no cree en Dios y que no lo conoce, pero está obrando como si lo conociera, esa persona no tiene culpa de que nadie le haya enseñado a Dios y Dios es misericordioso. Entonces, la persona no tiene la culpa porque no tiene el conocimiento de que existe un Dios. Sí. A Dios hay que enseñarle que más chiquitito mejor, para que cuando crezcan, yo tengo ese testimonio. Yo hice todos mis sacramentos y todo, pero Es que no te pueden oír. Es que, si hablan ustedes, quizá ellos escuchan, pueden oír lo que dicen ellos. No. Esto, Sí. es que si ustedes hablan, los que están aquí, esos no les oyen a ustedes. Por Entonces, eso. ¿quedó más un poquito más clara o no? Mire, sí, lo único sí, es bonito, ¿no? Pero por lo que yo había estudiado anteriormente, parece que tan importante es como la gente de la iglesia van y spread the word of God in another country so they can learn about God because to save them. I always heard yes, 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 that's true. Sí, nada más. La gente de otras religiosas son muy buenas. O sea, los musulmanes son muy buenos. Hay otras religiones que ellos decían el mejor y hacen lo mejor sin ser Sí, católico. sí, Pero yo siempre había entendido que tenían que, ¿cómo se dice? Recognize,
Ve, reconocer ve, a Jesucristo como su Salvador. Es nada más Jesucristo, no es que por medio de que yo soy bueno, no. Señor Jesucristo, yo te entrego a ti y por ti, o sea, me entrego y por medio de entregarse a Jesús, sí, no sí. ni a Mire, otro. es que no te están oyendo, es que no te oyen ellos. Ya. Y yo aquí no quiero interrumpir la clase, porque si los que están ahí no te oyen, no oyen, lo que tú dices no lo oyen. Y entonces tengo que hablar aquí para que oigan ellos. Tú me dices a mí, ¿no? ¿Ve? En San Juan lo que da vida a las personas es la fe y el amor, o la fe o el amor. Y hay gente que no tiene fe porque no conoce a Jesús. Si conocen a Jesús, van a practicar el amor mucho más. Pero la gente que no conoce a Jesús, hay gente que no conoce a Jesús y está practicando el amor. ¿Por qué? Porque son buenos por naturaleza, etcétera. Y a esos Jesús les va a decir, tuve hambre, tuve sed, etcétera. Ustedes me alimentaron. Si no te conocíamos, nunca. Y Jesús dice, cuando lo hicieron a los más pequeños, me lo hicieron a mí. Entonces, pero, ¿para qué vino Jesús aquí a este mundo? Para que lo conozca, el mundo lo conozca. Y entonces tenemos una obligación nosotros de llevar el Evangelio a otros, que todo el mundo conozca a Jesús. Si todo el mundo conociera a Jesús y creyera en lo que Jesús dice, teníamos el mundo mucho mejor. Pero el mundo no conoce, primero no conocen a Jesús y menos no conocen un poco de su palabra. Y el practicar la palabra de Jesús no es fácil. San Juan en un texto dice que es muy fácil ser buen cristiano, ¿no? Pero como decía una viejita a su hija, le dice, sé buena que no cuesta nada, no cuesta dinero, pero cuesta mucho esfuerzo el ser bueno. Y así con Jesús, el conocer a Jesús es traer el mensaje y el amor de Jesús a nuestro mundo, porque a través del amor se va a salvar el mundo. El amor es lo que hace que la gente se salve. El que ama ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, San Juan nos hace que hay diferentes puertas. Una puerta es la fe. El que cree ha pasado de la muerte a la vida. Y pues el que crean que encuentran a Jesús. Y la otra puerta es el que ama ha pasado de la muerte a la vida. Que el amor abre las puertas del cielo tanto como la fe. Y hay gente que aún no conoce a Jesús, pues si Jesús vino al mundo, vino para que el mundo lo conozca. Y tenemos la obligación de ser misioneros, que es una pena que el mundo no conozca a Jesús. Pero lo peor para nosotros es que el mundo conocen a Jesús y no practican lo que Jesús dijo. En este país, en Estados Unidos, ¿cuántos son cristianos de verdad? Todo el mundo son egoístas, adoran el dinero. ¿Y cuánto piensan en Dios? Están pensando en sí. Y esa gente, aunque se llamen cristianos y están a favor de la discriminación racial y todas las cosas, que va contra el Evangelio, contra lo que Jesús ha enseñado. Y esos, pues, sin darse cuenta, viven en estado de pecado. Sin darse cuenta. Pues el día que mueran se les van a abrir los ojos. Y hay gente que muy buena que está practicando el amor y el día que mueran, la puerta al cielo abierta. Pues si, yo no te conocí. Sí, cuando te preguntas, tú no me conocías, me estabas alimentando. El que practica el amor sin conocer a Jesús está alimentando a Jesús. El que practica el amor. Y va a tener la puerta al cielo abierta. También los que creen, pero el creer no es solamente creer. Tienes que creer lo que dice el Evangelio y practicarlo. Porque mucha gente se dicen que son cristianos y no practican lo que dice el Evangelio. Siguen para ellos. Yo les digo muchas veces a la gente que el dinero solamente es bueno cuando se comparte. Si tú tienes mucho dinero y te lo guardas, te vas al infierno. Ya eso ya decían los profetas. Solamente cuando compartes el dinero te está abriendo las puertas del cielo. Y también te abre aquí en la tierra, ¿no? Pues, y entonces, pero los ricos, ¿cuántos ricos son generosos? Alguno que otro, de vez en cuando, pero no son generosos porque son ricos, sino por las clases de corazón que tienen. Y lo que te salva es lo que tienes en el corazón. Porque hay mucha gente que está, los predicadores por ahí, cuando yo los
escucho, bueno, ahora no funciona mi televisión, me la arreglarán la semana que viene, pero escucho yo a los predicadores mucho, porque todos repiten palabras de Jesús y de los profetas de Jesús, no tanto, ¿eh? Escogen lo que quieren decir. Nosotros en la Iglesia Católica leemos todos los libros a ser posible, porque cuando el Evangelio habla de generosidad de los pobres, a San Lucas los predicadores no lo tocan. Esos protestantes, pues San Lucas dice lo que hicieron, digamos, el juicio final, ¿no? Verás por los pobres. No les gusta oír eso, que tienen que compartir, que Dios te bendice para que tú seas bendición a los demás. Y que Dios te ha hecho, por eso dicen, el camino del infierno está lleno de ricos agradecidos. Son ricos que vienen a misa a dar gracias a Dios y van a los servicios allí con esos protestantes predicadores y agradecen a Dios porque nos ha bendecido tanto. Y nunca se dan cuenta que Dios te ha bendecido para que compartas. Y están muy agradecidos con Dios y nunca comparten. Y el día que se mueran, se van al infierno. Pues tuve hambre, tuve sed y ustedes no hicieron nada. Y vivieron alabando a Dios y cantando y todo eso. Y no hay que ser un rico agradecido. Hay que ser un rico compasivo. Que sabes compartir las bendiciones de Dios con quién. Antiguamente en la Biblia era con los huérfanos, las viudas y los inmigrantes. Y ahora es con cualquiera que tenga hambre, sed y que se ande desnudo, cualquiera que es pobre, ahora, ¿no? Y entonces, pues, lo que haces no depende de lo que tienes, sino de la clase de corazón que tienes. Y por eso la semana pasada el Evangelio decía, esta semana, que la abundancia del corazón habla la boca. Y la gente, pues, le gusta mucho hablar lo que tiene en el corazón, de dinero. Yo ahí cuando voy para Pascua y también para Thanksgiving, una familia, les gusta siempre hablar de dinero. Porque pues lo que tienen en el corazón y la mente, siempre el dinero. Otros solamente hablan de cines, de películas y todo eso. Pues lo que les gusta. Otros hablan de deportes, del fútbol americano o del soccer. No, pues están siempre pensando en eso. De vez en cuando es bueno tener un poco de eso, pero que no te absorba todo lo que tienes. Y decías, lo repetí esta semana 2 veces, que la abundancia del corazón habla la boca. Y el que tiene en el corazón sentimientos racistas, tarde o temprano se le escapa. Y dice, no, yo no soy racista, pero dijiste eso. Si usas la N-word, que los americanos no creen. Yo antes no sabía qué era el N-word, porque nunca la había oído. Yo no crecí en Estados Unidos. Pero aquí en Estados Unidos, usar el N-word para los negritos así, ¿no? Pues es un insulto que no se puede usar, ¿no? Pero entre ellos la usan a veces, pero en público no pueden decirlo. Y después, cuando se les escapa, dicen, no, yo no soy racista, no, eres racista, por eso te escapa. Lo llevas en el corazón. Y el amor también lo tienes que llevar en el corazón. Entonces, que se te escape en la manera que compartes. No, no. Y uno es generoso no porque tiene mucho, sino por la clase de persona que es. Y la gente más generosa normalmente son los pobres. Los pobres son los que más comparten, ¿no? Mucho más que los ricos. Hay ricos buenos. Es un milagro cada vez que hay un rico bueno. Es un milagro, ¿no? Pero los ricos tendrán que dar cuenta a Dios de lo que les ha dado. Y viene el juicio final, pues en San Mateo el juicio es, tuve hambre, tuve sed, tuve sed. Pero si no te conocíamos, nunca oímos hablar de ti. No esos que van al juicio final, que es una parábola. No es que va a ser... Muchos piensan que el juicio final, pues si viene el fin del mundo, bueno, el fin del mundo es el fin de la humanidad aquí en la Tierra. El mundo va a continuar. A lo mejor hay otros planetas y hay también seres inteligentes. Podemos creer que Dios creó el mundo y la Tierra y aquí solamente puso hombres inteligentes, etcétera, y no ha hecho eso en otro sitio a 1.000 millones de años. Quizá Dios ha creado otros mundos también. Lo único que allí quizá nunca hubo un Adán y Eva que se rebeló contra Dios y creó todo un desorden en ese mundo, y ya como tenemos aquí en la Tierra, que Dios mismo por compasión
vino a la tierra a salvarnos. Quizá creó otro mundo donde hay gente inteligente que nunca ha sido tan mala como nosotros. Y en su modo conocerán a Dios, tendrán una idea de que cómo comenzamos nosotros así. La idea de Dios está en cualquiera que ha salido de las manos de Dios. Entonces, ¿puede haber otros seres inteligentes? Espero que sí. Y si vienen aquí, espero que sean gente buena, que no vienen a hacernos guerra. Nosotros, como somos malos, nos tienen miedo de que ya que vayamos, porque se ha metido tanto el pecado aquí en la tierra. En otros sitios quizás no hay pecado y puede haber gente que es muy, de gente que tiene sentido de compasión y de todo. Pero aquí la grandeza de nuestra tierra es que Dios tuvo compasión de nosotros y decidió hacerse hombre y venir a vivir aquí. Porque Dios había creado este mundo con seres inteligentes y vio que usaban mal la inteligencia y Dios por compasión dijo, voy a ir a salvarlos. ¿De quién? De sí mismos. La maldad la llevamos dentro y el peligro principal somos unos de otros. Homo homini lupus, decían los romanos, que un hombre es un lobo para otro hombre, ¿no? Y entonces Dios, por compasión, que quizá había creado otros mundos, en este mundo que estábamos todo mal, decidió venir para salvarnos. Y quizá en otro mundo, pues, y sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es posible que haya otros mundos que a su modo conocen que hay un ser que comenzó todo lo que ellos tienen y estarán agradecidos a ese ser. Y no tienen que digamos, el privilegio de conocer a Dios como se nos ha revelado a nosotros. El amor de Dios fue tan grande que decidió venir aquí a salvarnos ¿de qué? De nosotros mismos. El pecado lo llevamos dentro. Y entonces se dicen, ¿habrá seres inteligentes? Yo creo que sí. Y que han salido de la mano de Dios, como nosotros salimos de la mano de Dios. No hay que pensar, somos tan buenos que somos los únicos. Cuando es muy bueno se cree que somos los únicos buenos. No, así. Y en la tierra somos tan buenos, tan perfectos, somos los únicos. No, quizá Dios es infinito, ha podido hacer tantos que no se crearon ellos, entre ellos los problemas que hemos creado nosotros. Pero nosotros hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios, que Dios ama todo lo que ha creado y a todos lo que ha creado, y nos amaba tantos que decidió venir personalmente aquí a salvarnos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Porque nos creó y andábamos tan mal. Quizá ha creado otros mundos y allí no andan tan mal. Y no necesitan que vaya Dios a salvarnos, quién sabe. ¿Y cómo? Dios se puede escoger la manera que se va a revelar. Y aquí tenemos el privilegio que Jesús vino. Y Jesús es Dios. Y el mayor privilegio es que lo hemos conocido. Pero si tú es un privilegio, lo has conocido, recuerda que no solamente es para que lo tengas en la cabeza, lo tengas en el corazón y lleves a Jesús a los demás. Que tú seas Jesús, eres hijo adoptivo de Dios, eres otro Jesús, tienes todos los derechos y valores de Jesús y que seas otro Jesús para los demás. Es lo que estamos llamados a ser. Y cuesta mucho ser como Jesús. Jesús sufrió la cruz y el que quiera ser buen cristiano va a tener que sufrir mucho. Y no es fácil. Y los santos, creen que los santos que hacían milagros, todo eso, eran tan felices. Sí, hay una felicidad que llevamos en el corazón que nadie te la puede quitar. Aunque te insulten y te digan cosas, si tú eres bueno y se has obrado en buena conciencia, pues dejas, como dicen en España, como si hay que dejar llover. Que lluevan y que dicen y todo eso, que a ti no te toca. Estamos protegidos por el amor de Dios, ¿no? Así. Pero Dios abre puertas y el juicio final de que abra este documento, eso, ¿cuándo va a ser? Cuando termine la humanidad, pues aquí ya se ha acabado todo. Si hay una guerra nuclear y destruimos la humanidad, pues ya ha llegado el fin de nuestro mundo, porque se ha acabado la humanidad. Pero si mueren todos los hombres, después de que se calme toda la radioactividad, quizá volverán a salir otra vez animales y otros que siempre dicen que si hay una guerra atómica, el animal que va a sobrevivir son las
cucarachas. Y entonces otra vez habrá un recomenzar de todo el mundo. Y para nosotros se nos acaba el mundo cuando se acaba la humanidad. No se acaba el mundo, se ha acabado la humanidad, ¿no? Y la Tierra seguirá. Podemos destruir la humanidad con bombas, porque Dios nos ha dado el poder y tenemos ese poder y tomamos la inteligencia y en vez de usarla para el bien, la usamos para el mal. ¿Ve? Se gasta más en guerras que en alimento para los pobres. Billones y trillones de dólares en todo, ¿no? Y entonces ustedes ahora van a hacer los taxes. Yo procuro no pagar taxes. Tengo que dar la caridad para no pagar taxes, porque no quiero darle dinero al gobierno para que paguen 20 bombas más que le dan a Israel, que las tiran a palestinos, las tiran en Líbano, en otros sitios que están sufriendo. En las guerras, ¿quiénes mueren? Los pobres. Los ricos, los generales, ahora a ver, muere un general en una guerra. Están todos en lugares protegidos y son los pobres los que sufren. Y hasta ahora siempre es así. Y entonces a los ricos dicen que una guerra la hacen gente que vive, que lleva corbata, que llevan para que mueran gente pobre que ha trabajado, esos son los que mueren. Y esos pobres se llevan corbata, con la guerra se hacen ricos, porque hacen armas y se enriquecen con eso, ¿no? Y pues nos están usando. El poder del mal está muy metido en el mundo. Y es porque tenemos el mal dentro, muy metido. Y tenemos que trabajar por el bien. Pero, ¿quién puede cambiar el mundo? Todos juntos sí. Si los cristianos fuéramos todos buenos cristianos, el mundo cambiaría. Pero, ¿cuántos somos buenos cristianos? Tratamos de ser, pero todos somos pecadores. Eso es algo fundamental. Cuando alguien me dice que un sacerdote hizo esto o lo otro, sí, pues fue pecador. Pero, ¿porque él fue pecador quiere decir que yo soy bueno? No, todos somos pecadores. Y si no ves que eres pecador, es porque no has hecho examen de conciencia. Anda un poco más. Porque cuenta una novela que había un pueblo por un mexicano, que había un señor que nunca iba a la iglesia, etcétera, porque él decía que no tenía pecados, era un santo. Y el padre le dijo, pues si eres un santo, yo quiero que vengas un día a la iglesia y quiero que voy a preparar una silla para ti, y te vas a sentar allí y vas a esperar a que llegue la gente. Y era cuando cubrían los santos con cuaresma. Y hizo sentarse allí en el altar, le dijo, y ahora les voy a presentar para que vean a los santos. Y aquí tenemos un santo especial en nuestro pueblo. Y cuando quitaron la cortina, salió aquel señor que él decía que iba a confesar en la iglesia porque era santo. Y dice, ese santo es un adulto, todo el mundo acusándolo. Le echaron todos los pecados a la cara. Y decía, yo en la iglesia no tengo pecados, yo soy gente buena, etcétera. Y se creía que era bueno. Pero cuando lo presentó ante la gente, es ladrón, explota y es así. Le hicieron todos los pecados. Y voy a confesarse. Todos somos pecadores. Y todos tratamos de ser mejores one day at a time, un día a la vez. Cuando esa canción, un día a la vez, la cantan ustedes allí en México, porque se canta mucho en el valle, ¿no? Que pues no cuesta dinero, pero cuesta esfuerzo. Y el mundo iría mejor y tú puedes hacer el mundo mejor en tu familia, ¿no? Y con tus amigos. Y los invitas a la iglesia, no para que vengan a la iglesia, para que oigan el mensaje. Uno llega a la iglesia y ya está, ya viene a la iglesia. ¿Qué significa eso? Yo cuando uno no viene a la iglesia digo, que venga a ver si oye el mensaje y Dios le toca el corazón y ahí cabe el cambio. Porque en Estados Unidos dicen, este fallen away Catholic, que no va a la iglesia. Pues si estaban en México, allí tenían sacerdote una vez al mes, vienen aquí, no están acostumbrados a ir a misa cada mes, una vez al mes solamente. No, aquí tienes que ir cada semana. Pues que en Estados Unidos para ser católico hay que ser muy bueno, hay que ir a misa cada semana. En México allí íbamos una vez al mes. Y aquí si no, si vas solamente una vez al mes, es fall away Catholic, un católico que no practica su fe. La fe la practicas en el amor, en la caridad. Y tienes un altar en casa y rezas en casa
eso está abriendo las puertas del cielo. Y entonces, ¿por qué no van a la iglesia? Porque a veces les discriminaban. Cuando yo llegué a San Antonio, había en algunos pueblitos de aquí que había, el lado derecho era para los mexicanos, el lado izquierdo era para los anglos, cerca de San Antonio. Y hace 50 años que llevo aquí, ¿no? Y aquí lo era normal. Sí, la discriminación la llevaban metida. Y, en fin, ahora ya se dan cuenta que no podemos discriminar así. Y cada vez vamos aprendiendo un poco más cómo respetar y apreciar a los demás. Y vamos aprendiendo poco a poco. Y mientras tanto somos pecadores, ¿no? Y tratamos de ser mejores. Bueno, no sé cómo nos hemos perdido hoy. ¿Ok? Bueno, pues ya se nos ha acabado la hora y tenemos que hablar del juicio y de este documento que dicen que era secreto del Vaticano, etcétera. Esto es un cuento. Yo lo he tenido casi 50 años. Lo único que dice que quizá estamos con el último papa y que después de este papa Roma va a ser destruida. ¿Es posible que la ciudad de las 7 colinas sea destruida? Cualquier país puede ser destruido con bombas atómicas. Empiezan una guerra atómica y nos destruyen a todos. O destruyen a Roma. Y entonces, pero si destruyen a Roma, los cardenales buscarán dónde reunirse para escoger otro papa. Lo único que aquí no pone otro papa, pone que es el último. Pero una guerra atómica, si contamina todo el mundo, por la radiación puede morir toda la humanidad. Tenemos el poder de destruirnos, que antes no existía, ¿no? Es una cosa terrible. Tenemos que estar siempre preparados y siempre tratar de hacer el bien y contagiar a otros que hagan el bien, para que triunfe el bien sobre el mal. Y el mal es el egoísmo del dinero. Es el peor mal de nuestro mundo. En Estados Unidos y en todos sitios. Poderoso caballero es don dinero. Bueno, rezamos pues el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora ahora y en la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes como ella siempre. Y aquí estamos en